Defensoría del Pueblo de Ecuador. El desafío de ser diferentes es sentirnos semejantes. ¿Alguien tiene comentarios? Es un caso fácil, difícil, digamos, así resolvemos así sin problema alguno. ¿Alguna duda al respecto del caso? Cristian, yo creo que sí es importante aclarar cuando los temas de salud a veces están vinculados con malas prácticas médicas. Entonces, sí nos gustaría que un poco analizar ese tema, cuándo un caso puede ser de competencia de la Defensoría del Pueblo y cuándo no. Bueno, ahí digamos, esto me parece que es un tema interesante porque, digamos, si uno se pone el abogado del diablo, ¿quiénes somos nosotros para decir que el mejor tratamiento era otro? ¿Qué sé yo de leucemia? ¿Por qué pensar a priori que lo que hizo el hospital estaba mal? Este es un problema que se plantea tradicionalmente en temas donde hay una cierta competencia técnica. El derecho a la salud no es el derecho a estar sano. Hay gente que tiene leucemia, es posible que la leucemia sea incurable y que el mejor tratamiento sea un tratamiento que simplemente mitigue la enfermedad, pero no hay un derecho absoluto a que me curen absolutamente. Hay veces hay circunstancias en que no hay tratamiento adecuado para sanar a la persona. Entonces, una discusión del caso parece ser el maltrato a la persona. Así que eso claramente cae bajo la cuestión de calidad. A la persona la andan haciendo bullying, le andan diciendo que no se va a curar, esto no sirve para nada, etc. Claramente sobre eso no hay una discusión técnica al respecto de competencia médica. Pero sobre lo otro, si yo soy Defensoría del Pueblo y se me ocurre que el tratamiento era malo, ¿con qué autoridad impugno la decisión médica en un diagnóstico concreto? No es una crítica al planteo, sino el planteo de algunos temas que resultan importantes para pensar cuánto se lanza uno en un caso de este estilo, en el que un cierto núcleo del caso está vinculado con la impugnación de la competencia técnica de estos médicos en el diagnóstico. Entonces, por ejemplo, medicina caducada. Bueno, claramente eso es una demostración de falta de calidad en la atención. Ahí el hecho es objetivo. Maltrato, bueno, ahí tengo otro caso. Sobre los otros, la cuestión es, bueno, en qué medida es obvio, es evidente, de acuerdo a las reglas de la profesión del arte, que el diagnóstico es un diagnóstico completamente equivocado. Entonces, la línea entre falta de acceso y calidad en estos casos depende en alguna medida de cuánto entre uno en analizar, o cómo entre uno a analizar la adecuación o no, o la corrección o no del diagnóstico médico para el caso. Yo diría, sin un peritaje médico para presentar una acción, la respuesta del juez va a ser, bueno, justifíqueme médico su diagnóstico. Generalmente las pruebas que presentamos sí tenemos todo lo de... No es una crítica a la presentación, que me pareció buenísima, solo problematizar estos casos para pensar cuán lejos va uno en estos pedidos. No es obvio en todos los casos en que alguien dice que está enfermo, que tiene derecho a todo lo que pide. Así que eso hay que balancearlo. En este caso claramente hubo acceso, pero parece que hay un problema de calidad de la atención. Parte de la calidad de la atención está vinculada con este maltrato. El hecho de que la medicina está caducada es un hecho objetivo. Sobre lo otro, bueno, yo sería cauto. La idea sería, la recomendación podría ser mejore los protocolos de atención en estos casos concretos, establezca un sistema de doble chequeo en estos casos. Sí, a ver, varios pedidos de palabra. Solamente también basarnos en que al señor que estaba con esta enfermedad y a sus familiares no le informaron. Perfecto. La información y el artículo 52 y el 66.23 y 5 de la Constitución determinan que la información debe ser precisa y no engañosa. El señor no fue informado de qué enfermedad tenía y cómo debía ser tratado. Y de paso también el tema de calidad. Pero yo creo que sí, deberíamos ser cautos en qué estrategia adoptamos. Yo creo que la acción de protección es una estrategia última, una
como que ya agotamos la investigación sensorial para saber qué pasó en el tema, porque no podemos nosotros buscar lo de práctica médica como la calidad de atención de los médicos, sino más bien la calidad de atención al paciente. Muy bien, bueno, ahí hay un tercer elemento que yo no nombré, pero que es, les dije ayer, que dentro de la accesibilidad, uno de los componentes de la accesibilidad en materia de derecho a la salud es el acceso a la información. Así que la idea del consentimiento informado. Antes de hacerme el tratamiento A o B, el médico me tiene que informar del diagnóstico y de las posibles vías de tratamiento. Pero si eso no ocurrió, bueno, eso es una obligación de conducta. Entonces, si no ocurrió, ahí tengo otro nivel posible de articulación. Yo, el último al que acudiría sería el decirle al médico usted diagnosticó mal, salvo que tenga una prueba muy concreta al respecto. Pero los otros son afectaciones que tienen que ver con la calidad del servicio. Aunque la persona tenga una enfermedad incurable, lo que tengo que hacer es informarle del diagnóstico y contarle de las posibles alternativas. Generalmente la idea del consentimiento informado en materia médica significa decirle al paciente cuáles son las alternativas de tratamiento y además decirle cuáles son los efectos secundarios y las consecuencias de cada uno para que el paciente asuma el riesgo. Dice, esto es más peligroso, con esto va a perder el pelo, es una quimioterapia, la va a pasar mal, pero tiene más posibilidad de tratamiento. Si no quiere eso, hay posibilidad de mitigar su dolor a través del uso de morfináceos, etcétera. Esas son las variantes del consentimiento informado. Así que muy bien estos elementos como elementos para no sustituir el ámbito de conocimiento o competencia de los médicos en este caso particular. Interesante el caso es que no parece en este caso haber una cuestión vinculada con la política pública general, porque hubo acceso, la persona tuvo acceso a un diagnóstico, tratamiento, así que parece que ese es un caso del nivel individual del que hablábamos hoy. El maltrato, la falta de consentimiento informado, etcétera, depende de la responsabilidad particular de estos profesionales, no del sistema de salud en general. Esta persona nos dice, no me han tratado, mi enfermedad está excluida del servicio de salud. Así que esto marca diferencias en cuanto al remedio. El remedio en este caso, la acción de tutela, está vinculada con la prestación individual del servicio de esta persona de acuerdo a estos criterios. Aquí, perdón, lo que hay es una amenaza, ¿no? De vulnerar el derecho de acceso a la salud cuando los médicos le dicen no te vas a recuperar, tienes que irte a la casa. Sí, sí, sí. Pues por eso es precisamente la acción de protección. Y en cuanto a que si hay o no mala práctica médica, en ese caso tendría que presentar la denuncia a la Fiscalía porque ya sale de la esfera. Digamos, exactamente, digamos, yo no entraría en ese tema, en cual si hubo o no mala praxis para este caso, esta es una cuestión que dejaría. Y sobre si es inminente, si es una amenaza, etcétera, ya hay maltrato cuando alguien le dice andate a tu casa, digamos. Aunque sea verdad que no te vas a curar, hay muchos casos que son incurables y que los médicos no pueden hacer magia, pero esta no es la forma de tratar a un cliente, hay un problema de calidad en el tratamiento y este es el factor que me parece importante para encuadrar el caso. ¿Algún otro grupo? Digamos, este caso se parece a cosas que han recibido realmente. Sí. ¿Y cómo lo han resuelto? ¿Cómo ha funcionado la acción? ¿Ha funcionado la recomendación? ¿Alguno se acuerda de algún caso similar? ¿Qué? A ver. Bueno, este caso se basó, pues es un caso real y la solución que se dio de esto es seguir una investigación defensorial. Al final de la investigación defensorial se llegó a recomendar al IES y al Instituto de Seguridad Social Campesino para que le proporcionen medicamentos a esta persona que estaba con esta enfermedad de la leucemia. Se logró también que el IES brindara también atención médica y que un personal médico vaya inclusive a la casa del señor para que le revisen médicamente, ¿no? O sea, eso fue una forma general. Y otra era que debían adecuar todas las políticas del IES para que pudieran brindar una atención especializada en este tipo de casos, como lo exige o como determina la Constitución y la ley. No fue necesaria alguna acción de protección, pero en este caso hubo esta investigación defensorial y ahora que estamos dando el seguimiento, o sea, efectivamente el IES está cumpliendo con brindar este servicio de atención a esta persona. Ahora nos falta la parte donde se tiene que acoplar toda la política para que pueda no solamente enfocarse en este caso, sino a nivel general para todas las personas.
¿Y la recomendación por parte del Instituto de Seguridad Social fue aceptada? Sí, fue aceptada. En este caso fue más efectiva la investigación defensorial que la acción de protección. Ajá. Muy bien. Solo dos comentarios. El uno, aunque no lo mencionaron, pero era evidente que lo sabían, en la Constitución hay un artículo específico sobre enfermedad catastrófica. Lo mencionaron, sí, por el lenguaje. Pero fíjense lo que es lo que significa desarrollar el contenido. Hay algunas palabras que son súper claras. Entonces tenemos un artículo específico, súper general, pero además con palabras, digamos, que nos dan mandatos precisos. Se dice: el Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedad catastrófica o alta complejidad el derecho a 1. Atención especializada. ¿Qué quiere decir especializada? ¿Especialistas? De acuerdo a cada... No, una general. Muy bien. No es una general. Ahí quiere decir que tiene que haber especialistas, tiene que haber médicos que tienen una formación específica en eso, que sepan cómo manejar la leucemia. No es el médico general. Primera cosa. La segunda, gratuita, clarísimo. Esto es un contenido mínimo. Si hay otros enfermos que no tienen enfermedad catastrófica, tienen que esperar en relación a esto. Fíjense el contenido mínimo, cómo está en esto. La otra cosa que quería decirles es, cuando se piense en cómo solucionar el problema, hay un estándar que ya está recogido en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que está en la Constitución, la enunciado, y que ha sido desarrollada por la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la reparación integral, que es básicamente esos 5 puntos de ahí. La primera cosa, cuando hay violación de derechos, restitución. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes tienen que sugerir una medida que vuelva las cosas al estado anterior de que se produjo la violación. Restitución. Esta es una de las cosas más difíciles, particularmente en ciertas violaciones son irrestituibles. Pero esta es la obvia. Se sacaron arbitrariamente el trabajo, tiene que volver. No le pedieron la medida, hay que darle. La satisfacción, ¿qué es? Este es súper importante. Cuando uno trata con víctimas, a nosotros nos puede parecer, pero para las víctimas es muy importante. ¿Qué satisfacción? Por ejemplo, este señor de aquí del caso que estamos analizando, le está diciendo, le están maltratando física y emocionalmente, le están diciendo básicamente que ya ojalá se vaya de aquí. Y que se muera, mueras en su casa. Vaya a morirse afuera. No nos venga a molestar. ¿Cómo? Pensando en la lógica de la víctima, poniéndose en los pies de ellos, a más de las otras cosas, ¿qué pediría? Disculpa. La víctima, al más de todo, no materialmente, ¿cómo le gustaría a usted que le repare? Oiga, que diga disculpas, que digan que se equivocaron. Yo qué sé. ¿En la rehabilitación qué es? Tratamiento. Si fue un golpe físico, lo que sea, recuperarle a la persona. Si es que es un daño emocional, capaz que tiene mucha terapia grupal, de grupo, no sé qué, pero la rehabilitación quiere decir tratar de recuperar al máximo posible a la persona que fue violada. La otra, esto fue muy importante en el caso. Cuando nos contabas tú, ¿cómo fue la mecanismo de repetición? Sí, cambio de las políticas, esto es así. Otra cosa que se dio también es que se inicia un proceso de investigación para saber quiénes fueron el personal médico que Sí. atendió. Investigar y sancionar también son formas de no repetición. La gente sabe si ya trata mal a esa persona va a tener un sumario administrativo, que se sepa eso y la gente previene o trata de decir, me va a ir mal si es que no. Y entonces se guarda. Sí, esa es la no repetición. Y la última, le puse la última porque además que es cuando no se puede a través de mecanismos no materiales. Esto también es una solución que a veces puede valer. Ok, esta es la reparación famosa integral. Lo que es materia de defensoría es la protección del derecho fundamental a la vivienda. Así que ustedes no van a aplicar sanciones penales y eventualmente, si hubiera motivo para la sanción penal, eso le corresponde a la Fiscalía. Pero a ustedes les corresponde garantizar el derecho a la vivienda. Así que yo no le mandaría todo el expediente, aunque haya condena penal por estafa agravada, de la condena penal no va a salir la resolución del derecho a la vivienda para las personas estafadas. Bueno, acá tenemos el análisis es interesante en que lo que señala es una responsabilidad combinada o compartida. El privado porque entregó vivienda de una calidad diferente a la que había prometido, así que como dijimos antes, parte de la actividad del Estado es la de
regular, supervisar y establecer sanciones en caso de incumplimiento. Pero además de esto, parece que hubo negligencia por parte del Estado porque uno permitió que se construyeran viviendas en un lugar que era peligroso. Así que el Estado primero no controla que las viviendas se hayan construido en un lugar peligroso y segundo, ante esa omisión anterior, actúa para desalojar a las personas. Así que ahí hay responsabilidades compartidas. Me parece interesante la resolución del caso que propusieron los compañeros, que es la recomendación sería los dos tienen que hacerse cargo. Después veremos cómo se hacen, digamos. Primero traten de conciliarlo. Una forma clásica de esto es decir, es hacer que el Estado obligue al privado a soportar la carga de la reubicación. Así que usted tuvo la culpa. Ahora, un punto ahí importante que no aparece de los hechos es si la construcción fue irregular o siguió un permiso. Si siguió un permiso y el permiso se dio ilegalmente, es decir, se autorizó a alguien a construir en una zona cuyo uso era prohibido, ahí hay una responsabilidad del Estado. Así que en una u otra instancia, el perjudicado es el titular del derecho a la vivienda que creyó tener título para una vivienda y le dieron una vivienda de peor calidad y además en condiciones de peligro. Sobre el tema del desalojo forzoso, ¿alguno tiene comentarios? ¿Qué pasa en la medida cautelar si yo le digo, su casa se va a caer abajo? Yo presento una medida cautelar que dice, no, yo me quiero quedar acá. ¿Podría ser justificada o injustificada el desalojo en el caso concreto? Yo tengo derecho a mantenerme firme ahí hasta que el terremoto o la luz me entierre debajo del barro. Digamos, este puede ser un ejemplo de justificabilidad del desalojo. Por ejemplo, en caso de peligro de la vida. El Estado dice, yo tengo obligación de tutela de los niños que viven ahí. Si usted es un cabeza dura que no se quiere mover, yo le estoy diciendo que el río se va a comer la peña y la vivienda se va a caer, a rodar cuesta abajo y van a morir los niños, al final el responsable públicamente va a ser el municipio por no haber protegido. Así que ahí hay un tema delicado. Ramiro, ¿qué decía? Yo quería, porque tu pregunta es pensando en cotidianamente, es muy importante. Lo mismo le está pasando a los jueces. Los jueces, por ejemplo, normalmente cuando llega una acción de protección, los jueces dicen, no, hay vía ordinaria, se va a lo penal. A mí me parece que esa es una claudicación enorme del poder de afrontar el asunto. Lo que a las víctimas en el fondo les interesa es que se solucione el problema de ellos. Y el derecho penal no está hecho para solucionar el problema de las víctimas. Está hecho para rehabilitar al que cometió el delito o el daño que sea. Así que si es que la respuesta de la Defensoría es remitir porque es un asunto penal, yo creo que es una forma muy cómoda de no afrontar el problema. Las violaciones normalmente que a la vez son delitos, quiere decir atrás que hay daños muy graves. Si la persona dice, vea, yo no quiero resolver el problema aquí de la estafa de este señor que me debí tanta plata, sino lo que quiero es resolver el problema de que yo quiero vivir en un lugar adecuado y quiero que me den lo que me ofrecieron. A esa persona se le resuelve el problema mandándole a la cárcel al tipo, pero para nada. Así que, por Dios, me parece muy buena la pregunta. No claudicar con eso de las referencias porque al final es una solución súper cómoda y evasiva. Afrontar el problema desde la lógica de la víctima. La víctima lo que necesita es reparación, no cárcel, reparación. Y eso sí creo que se puede resolver. Esa era una pregunta. La otra pregunta, recordarles que la Constitución ecuatoriana, en el artículo 95, me parece, para la Constitución ecuatoriana, la violación de derechos no solamente es la relación Estado-persona. Si ustedes ven esa cuestión que dice de por discriminación, subordinación y una cosa más que está en el artículo 85 y relación de poder, fíjense, el punto es cuando una persona es víctima por cualquier uso de poder, y a veces el poder es por la fuerza, que son los delitos típicos, a veces el poder es político, que es un jodido y contemporáneo, porque al final estamos aquí con el poder político casi siempre oprime, y el uso del poder económico. En este caso es el poder económico. Siempre que hay poder que está generando una situación de debilidad o de vulnerabilidad o de violación de derechos, ahí tiene que haber intervención de la autoridad. El hecho de que sea privado a mí me parece que tampoco es una excusa. Hay una persona que sufre un daño, ese daño, digamos, tiene protección, que sea porque está en la Constitución, los documentos internacionales, atención a ese señor. Lo público y lo privado aquí en Ecuador al menos
esa discusión de los derechos humanos o lo viola el Estado aquí ya no es tan simple. Donde haya abuso de poder, hay responsabilidad, incluso hay acción de protección contra la persona. ¿De acuerdo? Solo eso poniendo énfasis lo que dijo el Cristian, que estaba de acuerdo. No, en todo, a ver, para completar el punto, en todo caso me parece que sobre la medida cautelar, el punto importante ahí, yo diría más que la cautelar suspensiva, es decir, no me desaloje, es una cautelar positiva, diciéndole hay necesidad de una solución habitacional urgente. Esa solución podría ser transitoria, es decir, bueno, a esta persona hay que reubicarse antes de que se le caiga la casa en la cabeza. Y después la solución al caso, bueno, ¿quién va a pagar, se va a hacer cargo de colocar a estas personas en una vivienda que se adecue a las condiciones que habían sido prometidas? Yo, digamos, parece que el juego de la cautelar es no suspender y entonces sacarle presión al Estado, que dice, bueno, entonces no desalojo y espero, sino más bien poner presión al Estado para que articule una solución urgente. En estos casos, digamos, como en las casas no se sopla un globo y se arman, generalmente esto implicará una solución transitoria, por ejemplo, ubicarlos en propiedad de bla, 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 y una solución permanente que va a requerir alguna forma de articulación de la responsabilidad del Estado con la responsabilidad del particular. Por ejemplo, construir a costa del particular. Hay una playa de posibles actuaciones administrativas en relación con esta empresa. Es decir, mire, yo construyo a su costo, usted tiene que pagar, si no paga le suspendo la licencia para operar o le cargo multas administrativas o lo que fuera. Así que ahí hay, me parece que un buen análisis al respecto de las prioridades. La persona en situación de riesgo, la persona tiene un derecho absoluto a quedarse donde está. Así que la medida cautelar en este caso apunta al realojamiento, a la reubicación como solución transitoria primero y permanente después. A ver, el derecho a vivienda, el derecho a vivienda es universal. Aún la persona en situación de calle tiene derecho a la vivienda. Ahora, las medidas para satisfacer el derecho a vivienda en esas circunstancias son distintas. En algunos casos, el contenido del derecho a vivienda cuando la persona arrienda es la protección frente al abuso del arrendador. Ese es el punto principal, porque yo ya accedí a vivienda y mi régimen de vivienda puede ser interferido o puede ser afectado por la actuación arbitraria del otro. La situación de la persona de calle, yo tengo derecho a vivienda, pero el problema es que no accedí a la vivienda. Así que en ese caso la política pública es una política de detección de la persona en situación de calle y de facilitamiento del acceso a vivienda. En este caso particular las personas habían pagado, pero han sufrido una situación de falta de control, estafa, falta de cumplimiento de las condiciones. Así que, digamos, el derecho a vivienda en eso es un derecho, como muchos otros, que en el que las medidas o la obligación del Estado depende de la situación de goce del derecho. Una que ya mencionamos varias veces, la situación del ocupante irregular. Bueno, en muchos países de América Latina, como la gente no puede comprar tierra o construir la casa o acceder a un crédito bancario, lo que hace es ocupar tierra baldía, pública o privada, y construir más o menos a los ponchazos ahí donde puede, e intentar regularizar eso o intentar el acceso a servicios a partir de una construcción colectiva. No a veces es una casita solo, sino generalmente estas tomas o asentamientos son grupales, etc. Bueno, ¿cuál es la obligación del Estado en ese caso? ¿Esas personas tienen o no derecho a la vivienda? Si tienen derecho a la vivienda, hay circunstancias distintas a considerar. Si las personas están construyendo en un lugar que tiene desechos tóxicos radioactivos, el Estado podrá tener una justificación para decir estas personas deberían ser realojadas en unidad de acceso a servicios, etcétera, etcétera. Así que el derecho a vivienda es un derecho que implica contextualmente un análisis diferente de acuerdo a la posición de la persona. Las personas de clase media acceden a la vivienda porque son dueños o porque alquilan. Otras personas que no pueden comprar acceden a la vivienda de maneras distintas. Y esto es lo que implica análisis por parte del que mira la situación. ¿Dónde está situada la persona? ¿Accede o no accede? ¿Paga o no paga? ¿Es beneficiaria de un plan de acceso a vivienda social o es imposible que eso lo logre? ¿Ya hizo algo para vivir en un lugar y la cuestión es consolidar esa tenencia o esa propiedad o darle otra solución? Pero el derecho a vivienda lo tenemos desde que somos seres humanos, como cualquier otro ser humano. Pero no es necesariamente el derecho a la propiedad, sino a la seguridad de la tenencia. Tal vez hay muchos países de Europa en el que la gente jamás es propietaria y vive 80 años en el mismo departamento, digamos. Uno no tiene que pensar necesariamente en el propietario, el que es dueño de esto y es mío, sino que puede haber otras soluciones habitacionales. El Estado puede construir vivienda con destino de alquiler, no con destino de... Ya son variantes que uno puede pensar. El derecho a la vivienda es un derecho particular en el sentido de que
La vivienda requiere algunos factores que son fundamentalmente poco elásticos. Uno es terreno, otro es construcción. No hay otra forma de inventar vivienda. No hay vivienda arriba de un árbol, vivienda soplando un globo. Así que en alguna medida la vivienda es rígida en ese sentido. La vivienda no se hace de un día para otro, requiere una cierta tecnología que no ha variado mucho con el tiempo. Así que estas son las preguntas que uno se hace. ¿Hay acceso a tierra, hay acceso a predios para construir? ¿Sí o no? ¿Hay parque de vivienda ocioso que no se usa? ¿Cuál es la regulación del Estado en esos casos? Así que ahí vamos al plano de la política pública en materia de vivienda. Si yo encuentro que el 40% de los ecuatorianos no tienen seguridad en la vivienda y viven en una situación de amenaza o riesgo de desalojo forzoso o viven en la calle, bueno, hay un serio problema en la relación entre oferta y demanda de vivienda. Hay un parque de vivienda que no está siendo bien utilizado o hay un déficit en el acceso a vivienda. Entonces el Estado tendrá que invertir más en promover la construcción y en establecer vínculos de acceso entre las personas que no han accedido a vivienda y la vivienda. En casos en los que hay más vivienda de la que se necesita, lo que hay que hacer es garantizar que la vivienda ociosa o el uso no social de la propiedad sea revertido. Así que el Estado debería usar políticas fiscales para tasar, para poner impuestos altos a el que tenga segunda o tercera vivienda y no la use, mientras que haya personas en la calle, o la reutilización de terrenos fiscales que no se usan o de terrenos privados cuya función es ociosa o no es productiva o es una función antisocial. Y esto depende de muchos lugares, depende las problemáticas de vivienda en ciudades pequeñas de provincia son completamente distintas a las problemáticas de Quito o Guayaquil, que están relativamente saturadas. Así que el mismo factor tierra, posibilidad de construcción es distinto en un lugar que tiene espacio para desarrollar que en una ciudad que está recontra saturada. Así que los análisis en materia de políticas públicas de vivienda varían en relación con estos factores que son los que determinan la vivienda. Y la pregunta es, bueno, si el mercado solo funciona y todo el mundo tiene trabajo, acceso a crédito y arregla con inmobiliarias que hacen casas de calidad y cumplen, entonces la política estatal va a ser más bien una política de garantía de ese acceso y de supervisión. Si el mercado no cubre, si hay brechas, si hay fallas en el mercado que no cubre con ese acceso, el Estado tendrá un rol proactivo en participar de la construcción, financiar, tener programas mixtos de construcción de vivienda, establecer otras formas de acceso a la vivienda, como los de facilitamiento en la autoconstrucción. Así que esto es algo a mirar dependiendo de las circunstancias. No hay una solución única en materia de vivienda, no es construir edificios en la Amazonia, eso es una estupidez. La pregunta es cómo soluciona uno de esos problemas en relación con los factores locales, y los factores son muy distintos si se trata del campo, si se trata de la ciudad, si se trata de la sierra, si se trata de la selva, si se trata de una ciudad de 3 millones de habitantes, si se trata de una ciudad de 40.000. Y no es lo mismo tampoco que tú tengas 4 casas, inviertas en una inmobiliaria para que construyan tu quinta casa, no es lo mismo al caso que estamos viendo acá. Y capaz que en este caso que te estoy diciendo ahorita, capaz que la remisión es aceptable. Yo también estoy de acuerdo, depende del caso, del hecho, la víctima y el grado. O sea, en el otro caso, por ejemplo, el tipo tiene casa, entonces no está afectando su derecho a la vivienda. Está afectando su derecho a propiedad, digamos.
parece, digamos, una buena reflexión, que es como de una serie de casos individuales que parecen delatar el mismo problema, que es la falta de regulación y particularmente la falta de supervisión y regulación por parte del Estado a los privados que prometen soluciones de vivienda a otros particulares que están generalmente en situación de mayor vulnerabilidad. Miren los dos artículos vinculados con vivienda en la Constitución, el 30 y el 31. La parte final del 31, que tiene el subtítulo de Derecho a la Ciudad, dice: el ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de esta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. Así que esto involucra la función social de la propiedad, involucra también el control de aquellos empresarios que lucran con la vivienda. Así que esto me parece que es importante. Una política pública donde parte de las soluciones habitacionales pasan por relaciones de mercado, el rol del Estado es el rol de supervisión, regulación y control. Si el Estado abandona esa función, lo que pasan son abusos. Y esto toca el tema que mencioné antes, que es que algunos de los factores de la vivienda son coyunturales porque tanto el acceso a tierra como el acceso a los factores de la construcción dependen del lugar. En algunos lugares son caros, en otros lugares son baratos. En algunos lugares es fácil tener un horno de ladrillo al lado, en otros tengo que importar el material de otro país. En algunos lugares sobra la tierra, así que no es problemático construir cosas nuevas. En otro lugar la única forma de construir es destruir para construir arriba. Así que por eso las regulaciones son de carácter local. Sería excesivamente ineficiente que la regulación sea de carácter nacional porque tendría que tener en consideración circunstancias muy distintas o contextos muy distintos. Así que me parece un buen señalamiento. Acá hay niveles distintos de responsabilidad. El de la ley marco nacional parece interesante, pero hay que ver también cómo operan los municipios. Yo, digamos, no surgía del caso, pero en este caso es muy probable que las responsabilidades en relación con uso del suelo, autorización para construir en una zona en que estaba prohibida y falta de regulación sean de carácter local y no de carácter nacional. Muy bien, bueno, bien interesante el caso y muy bien los compañeros. La idea de la seguridad social es cubrir las circunstancias llamadas a veces de infortunio, salud, discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso se le pide a la persona que esté sana para cubrirla. Si está enferma, no la cubro. Ese parece ser contradictorio con el espíritu de la seguridad social. Si ustedes miran la observación 19, además de este punto concreto, que es la discriminación por enfermedad preexistente, esto viola el propio principio de la seguridad social. La seguridad social es un sistema de ahorro común para enfrentar circunstancias de catástrofe, circunstancias que se llaman contingencias en el lenguaje de la seguridad social. Y en este caso el tipo que había aportado toda su vida y quedó desempleado, cuando necesita la cobertura le dicen no, usted fuera. Así que le roban la plata que aportó toda su vida. Así que esto es una redistribución regresiva, porque la plata que este tipo cuando necesita la cobertura le dicen no, ahora usted tenía enfermedad preexistente, camine a cucha. Así que esto sigue la lógica, digamos, ¿por qué esta idea del reglamento? Porque ese reglamento sigue la lógica del seguro privado. El seguro privado tiene tasas de primas de riesgo. Entonces, claro, el viejo con discapacidad tiene una prima más alta porque tiene más posibilidad de que se produzca el infortunio. Así que, como nosotros ya estamos en edad de acercarnos más a la vejez viruela que a la juventud, ya empezamos a tener problemas con los seguros privados porque ya le empiezan a pedir uno qué pasó, que no sé qué, que tuvo una enfermedad, cuántas operaciones tuvo, etcétera, etcétera. Y en un seguro privado la prima de riesgo sube en la medida que uno tuvo más accidentes, etcétera. Lo mismo pasa con el auto. Me robaron 20 veces el estéreo del auto, la prima sube. Esa es la lógica del seguro privado. El seguro social no puede funcionar bajo la misma lógica, porque lo que hace esa lógica es privar a la persona en situación de necesidad de la prestación cuando requiere la prestación. Yo diría que más en este caso cuando el tipo ofrece la afiliación voluntaria. El tipo dice, yo voy a seguir cotizando en el seguro. O sea, más ridícula la situación. Uno puede pensar, bueno, qué efectos redistributivos puede tener, qué efecto puede tener el afiliar, el traer a una persona que no aporte. Pero en este caso aún peor porque el tipo va a seguir aportando al sistema. Así que parece que es una buena detección de una incoherencia total, una antinomia entre la idea del seguro. Además, digamos, como lo mencionaron los compañeros, el artículo 50 que dice que además a las personas en situación de enfermedad catastrófica requiere una especial protección. Esto es exactamente la demostración de lo contrario. Esto no es especial protección, sino especial desprotección. Así que si la persona tenía enfermedad catastrófica,
se la afilia, pero como tiene enfermedad catastrófica, no se la afilia. Así que este es un ejemplo de especial es un grupo merecido de especial desprotección el reglamento. Así que me parece que el análisis ha sido bueno en este sentido. El de vincular el espíritu de la noción del seguro social claramente es una discriminación por razón de la condición de salud, porque a la persona no se la afilia por su condición previa de salud, mientras que una persona que no tenía esa enfermedad preexistente la hubieran afiliado perfectamente. Así que se la trata distinto debido a la condición de salud. Un comentario chiquitito. Dale. En los hechos del caso hay algunas violaciones que creo que no fueron consideradas y me parece que son importantes, que son las burlas de los compañeros y el acoso por parte del empleador. Que fue parte de lo que pasa en muy bien, pero concretamente al caso, por eso que no pero eso es una violación muy concreta también. Entonces cuando nosotros decimos los derechos humanos son integrales, interrelacionados, tampoco hay que ver la violación que uno considera que uno cree que es la más importante, que efectivamente puede ser, pero alrededor de esa también hay la integridad física, la integridad emocional, la libertad, el derecho al trabajo, hay un montón de cosas ahí. Y por lo tanto la solución también tiene que ser integral. Entonces ustedes apuntaron una solución que tiene que ver con una de las aristas del problema. Pero esta, por ejemplo, de que fue objeto de burlas y que quizás le dañó para toda la vida y le dejó un mal recuerdo del trabajador y está traumado, uno no sabe eso. ¿Qué pasa? ¿Qué se podría decir en relación a esto? A las burlas y al acoso del... ¿Habría que abordarlo también en la solución o no? Sí, yo también creería que sí. Y esa es la maravilla de mecanismos tan amplios como el de ustedes. O sea, no es como el derecho penal que solo tiene que observar una arista del problema y punto. Y acá ustedes pueden ver la integralidad tanto en el problema como en la solución, ¿no? La reparación integral quiere decir todas las violaciones, todos los derechos y todos los daños. Ok, nada más. Defensoría del Pueblo de Ecuador. El desafío de ser diferentes es sentirnos semejantes.